Cuando tu relación se acaba, es natural sentir una serie de emociones, como la ira, tristeza, negación y culpa. Son solo algunos ejemplos comunes. Pero, ¿cómo lidiar con esta multitud de sentimientos? Bueno, te mostraré el poder del silencio después de una ruptura y por qué necesitas usarla. En primer lugar, te ayuda a entender por qué las cosas no funcionaron. Cuando una relación se acaba, es fácil mirar atrás y pensar que no debería haber terminado. Pero si no entiendes por qué terminó, es fácil volver a cometer los mismos errores. El silencio tras una ruptura es una buena forma de entender por qué las cosas no funcionaron. Es una buena forma de reflexionar sobre tu relación anterior y sobre cómo podrías haber hecho las cosas de otra manera. Pero no solo eso, te ayuda a entender por qué las cosas no funcionaron y te da la oportunidad de aprender de tu relación pasada para poder hacer las cosas de otra manera la próxima vez. Verás, mucha gente no piensa realmente en sus relaciones pasadas y en por qué no funcionaron, porque obviamente puede ser una reflexión dolorosa. Pero el silencio después de una ruptura es una buena manera de aprender de tu relación pasada y mirarla desde una perspectiva racional. Y lo mejor, serás mejor persona gracias a ello. Piénsalo. Se aprende mucho averiguando lo que no fue bien en tu relación anterior. La clave aquí es asegurarse de que no solo buscas los defectos de tu ex, sino también dónde podría haber hecho las cosas de otra manera. Si solo buscas defectos, entonces no es un buen reflejo. Tienes que dar un paso atrás y ver tu relación desde afuera. Es fácil hacer esto cuando no estás hablando con tu ex después de una ruptura, porque no estás pensando en tu ex y solo te centras en los buenos momentos que pasaron juntos. En segundo lugar, necesitas tiempo para curarte. Una de las cosas más importantes después de una ruptura es darse tiempo para recuperarse. Puede que sientas que quieres volver a salir con alguien, pero necesitas tiempo para recuperarte. El silencio tras una ruptura es una buena forma de curarse. Te da tiempo para procesar lo que ha pasado, tiempo para echar de menos a tu ex y tiempo para curarte. El silencio te permite tomarte un tiempo y centrarte en ti mismo. Es una gran oportunidad para hacer cosas que te hacen feliz, pasar tiempo con tus seres queridos. Verás, si sigues hablando con tu ex, es realmente difícil curarse de una ruptura. Créeme, te lo recuerdan constantemente y eso no te permite dejarlo ir y seguir adelante. El silencio tras una ruptura es una gran oportunidad para sanar. Cuando no estás constantemente enviándole mensajes de texto o esperando a que te llame, tienes mucho más tiempo para estar con tus amigos, tu familia o contigo mismo, y así curar ese corazón roto que tienes. La cuestión es que no puedes curarte alrededor de lo que te hizo daño, en este caso tu ex. Si sigues en contacto con él o con ella, abrirás continuamente esa herida y recordarás lo agradable que era pasar tiempo con él o con ella. Si no estás en contacto con tu ex, podrás centrarte en curarte en lugar de estar constantemente recordándolo. Así que si no hablas con tu ex después de una ruptura, es hora de aprovechar ese silencio. El silencio después de una ruptura es una buena forma de curarse. En tercer lugar, puedes reflexionar sobre lo ocurrido. El silencio tras una ruptura es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que ocurrió en tu relación. Puede que te arrepientas mucho de lo que pasó o de cómo acabaron las cosas. Es una gran oportunidad para mirar atrás y reflexionar sobre lo ocurrido, hacer cambios para la próxima vez. Es una forma estupenda de aprender de los errores del pasado y crecer como persona. Lo sé, ya he mencionado cómo puedes utilizar tu silencio para averiguar qué falló en tu relación, pero eso no lo es todo. También puedes aprovechar este momento para reflexionar sobre tu relación en general y sobre lo que ha ido bien en ella.
Puedes mirar atrás, reflexionar sobre lo ocurrido y hacer cambios para la próxima vez. El caso es que muchas relaciones son estupendas y aún así no siempre funcionan. Pero identificar cómo fue en general, si fue sano o tóxico, si creciste como persona o tuviste que encogerte, todo esto es importante saberlo. El silencio tras una ruptura es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que ocurrió en tu relación anterior. En cuarto lugar, te da tiempo a mentalizarte. Si has pasado por una ruptura intensa, puede que sientas que estás atravesando una montaña rusa de emociones. Puede que en un momento te sientas enfadado, al siguiente triste y después arrepentido. Durante este tiempo no podrás tomar buenas decisiones ni estar en condiciones de volver a tener citas. Necesitas mentalizarte antes de volver a salir con alguien. El silencio es una buena forma de mentalizarse tras una ruptura. Verás, a veces cuando estamos abrumados por las emociones, necesitamos volver a poner los pies en la tierra. El silencio puede hacerlo por ti. El silencio te da tiempo para reflexionar sobre ti mismo como persona y reconocer lo que quieres en la vida. El silencio nos da tiempo para procesar lo que queremos de nuestras relaciones. Nos da tiempo para ganar claridad sobre nosotros mismos y lo que queremos. Es en este silencio donde podrás poner tu cabeza en orden y empezar a atraer a las personas adecuadas a tu vida. Aléjate de la situación tóxica y adictiva para despejar por fin la niebla de tu cabeza. En quinto lugar, te da tiempo para avanzar. Tras una ruptura es fácil querer lanzarse a otra relación de inmediato. Volver a salir con alguien te resultará natural y puede que sientas que necesitas llenar el vacío y empezar a salir de nuevo. Puede que sientas que necesitas a alguien que te ayude a superar tu relación anterior, pero es una mala idea. Verás, si te lanzas de cabeza a una nueva relación sin procesar primero las emociones de tu ruptura, lo único que estás haciendo es enmascarar el dolor. Entonces, el dolor saldrá de otras maneras. Si te lanzas a una nueva relación demasiado pronto, será una relación de rebote. Las relaciones de rebote suelen ser bastante tóxicas y pueden hacer más mal que bien. No curan tu corazón, sino que empeoran las cosas. Sin embargo, si utilizas el silencio como una forma de seguir adelante después de una ruptura, te permitirá avanzar en la dirección correcta. Podrás sanar y avanzar en tu vida. Te da tiempo para centrarte en ti misma o en ti mismo y dejar atrás tu relación anterior. Verás, cuando utilices el silencio, seguirá siendo doloroso, pero conseguirás sanar completamente tu corazón para que tu próxima relación se construya sobre una base de amor puro. En sexto lugar, te ayuda a recuperar la confianza en ti mismo y a sentirte más fuerte. Una de las emociones más comunes tras una ruptura es sentirse decaído y falto de confianza, sobre todo cuando eres tú el que ha sido abandonado. Cuando estás en una relación, tu pareja suele animarte y apoyarte, pero cuando la relación termina, el apoyo cesa de repente. El silencio tras una ruptura es una forma estupenda de recuperar la confianza en uno mismo y sentirse con poder. Te da tiempo para centrarte en ti misma o en ti mismo y volver a sentirte segura de ti mismo o de ti misma. Pero no solo eso, sino que te da tiempo y espacio para volver a centrarte en lo que te hace feliz, en lo que te da confianza y en lo que te hace sentir poderosa o poderoso. Verás, cuando te das cuenta de que eres lo suficientemente fuerte como para cortar con tu ex y puedes abstenerte de contactarte con él, eso supone una enorme inyección de confianza. Ahora, de repente te das cuenta de que puedes elegir cómo te hace sentir esa ruptura. Piénsalo. Todos los famosos, favoritos o amigos a los que admiras han sido abandonados en algún momento de sus vidas. ¿Significa eso que son feos o que carecen de valor?
o que no son divertidos estar con ellos. No, en lugar de eso simplemente ya no eran compatibles con sus exparejas. Así de simple. Como séptimo lugar, el silencio te da el control. El tratamiento silencioso es una forma estupenda de ponerte al mando de la situación. Si decides no hablar con tu pareja tras una ruptura, eso te da el control de la situación. Te da la opción de decidir si quieres o no volver a comunicarte con tu pareja. El silencio después de una ruptura te da el control y te hace sentir con poder. Te permite comunicar tus sentimientos sin tener que volver a hablar con tu pareja. La cuestión es que, sobre todo cuando eres tú el que es abandonado, puedes tener la sensación de que todo lo relacionado con esta situación está fuera de tu control. Más aún si tu pareja ya ha pasado página y está saliendo con otra persona. Así que, si eres tú quien ha sido abandonado, el silencio tras una ruptura puede devolverte ese control. Te da la opción de decidir si quieres volver a hablar con tu ex o no. En octavo lugar tenemos el silencio es una forma de autocuidado. Tras una ruptura es fácil querer volver a otra relación inmediatamente. Es fácil querer olvidar tus sentimientos y el dolor que estás experimentando, lo sé. Solo quieres llenar el vacío. Pero las relaciones consisten en dar y recibir. Y tienes que estar en una buena situación antes de volver a salir con alguien. El silencio tras una ruptura es una buena forma de demostrarte a ti mismo o a ti misma y a tu expareja que te estás tomando tiempo para ti. Es una forma estupenda de demostrarte a ti mismo que antepones tus necesidades y que te estás cuidando. El silencio es una gran forma de autocuidado tras una ruptura. Demostrarte a ti mismo que te estás cuidando así, aunque sea duro, es una forma increíble de autocuidado. Noveno lugar, demuestra que sabes lo que vales. Tras una ruptura es fácil sentirse desesperado o desesperado, o como que si hubiera que lanzarse a otra relación. Puede que sientas que tienes que llenar ese vacío y volver a demostrar tu valía. El silencio tras una ruptura es una buena forma de demostrar que sabes lo que vales. Demuestra que sabes que no tienes que lanzarte a otra relación de inmediato. Demuestra que sabes que no estás desesperado o desesperada y que conoces tu valía. Estar en silencio y tomarse tiempo para recuperarse tras una ruptura demuestra cuánto te respetas a ti mismo y a tus sentimientos. 11. Te ayudará a seguir adelante. El silencio es una buena forma de seguir adelante. Te da tiempo para procesar tus sentimientos y seguir adelante. Verás, cuando estás atrapado hablando mucho con tu ex, seguir adelante es extremadamente difícil. Todos los días te acuerdas de él o de ella y siempre hay unas chispas de esperanza. El silencio tras una ruptura es una buena forma de pasar página con tu expareja. Es una forma estupenda de demostrarte a ti mismo que sigues adelante y que te estás curando. 12. Te ayudará a curarte y a llegar a un lugar mejor. Es una gran manera de ayudar a sanar y a llegar a un lugar mejor. Esto te ayudará a sanar tu corazón y a sentirte cómodo estando en tu propia compañía. A veces esto puede ser lo más difícil después de una ruptura, pasar tiempo contigo mismo a solas. La mayoría de la gente le teme porque no quiere estar a solas con sus pensamientos. En realidad, eso es lo más curativo que existe. 13. Te echarán de menos. Por último, pero no menos importante, el silencio tras una ruptura hará que tu ex te eche mucho de menos. Verás, probablemente no esperabas que pasara esto. Tu ex pensará que vas a estar desesperado o desesperada rogándole que volvieran o que vuelvan.
y de repente hay un silencio de radio. Probablemente se sienta un poco confuso o confusa e incluso un poco dolido o dolida. El silencio tras una ruptura es una buena forma de demostrarle a tu ex que eres fuerte y que no lo necesitas en tu vida. Se sentirá triste y solo sin ti porque echa de menos tu compañía. El silencio después de una ruptura es la mejor manera de demostrarle a tu ex que se está perdiendo algo realmente increíble. Tú, aunque probablemente esta no debería ser la razón número 1 para guardar silencio tras una ruptura, no es garantía de que tu ex no siga adelante. Es un bonito toque añadido. Las rupturas son duras, pero si te atienes a la regla del no contacto, te curarás mucho más rápido de lo que hubieras creído posible, créeme. Recuerda que el silencio tras una ruptura es una buena forma de seguir adelante. El silencio después de una ruptura es la mejor manera de cerrarla. Sin embargo, también puede ayudarte a volver a estar juntos, si el motivo de la ruptura no fue tan fuerte, y conversando ambos llegarían a un buen acuerdo. Si de verdad quieres recuperar a tu ex, el silencio es una de las formas eficaces para tenerlo comiendo de tu mano, sin olvidarte nunca del valor que tienes.